Esta semana se dio a conocer que el Banco Central de la República Dominicana aumentó nuevamente la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es sumamente importante porque influye sobre la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que cuando usted va a un banco le prestan. Por ejemplo, si usted quiere un carro nuevo y quiere financiarlo, eso definitivamente, si la tasa de interés de referencia sube, la que le van a cobrar por ese automóvil, por el financiamiento de ese automóvil va a ser mayor. Así, si usted va también y trata de tomar un financiamiento para adquirir una vivienda, también va a ser mayor. Y por el lado también de los depósitos, que es la tasa de interés pasiva, también tiene una influencia. Si usted quiere saber cuál es esa influencia, puede entrar en internet y escribir Jaime Ariste Escuder, tasa de interés, y le va a salir una publicación que hice en una revista de el INTEC, y ahí está publicado ese análisis. Es un análisis econométrico, es muy técnico, pero se lee fácil y está en la conclusión y está la relación entre la tasa de interés de referencia, la de política monetaria, y la tasa de interés tanto activa como pasiva a lo largo del tiempo, porque esto no sube inmediatamente, sino que va subiendo a lo largo de, que puede ser 6, 9 meses, el efecto del aumento de hoy, cómo se va a ir expresando a lo largo del tiempo. Entonces, cierro ese paréntesis técnico y vuelvo entonces a la decisión del Banco Central. ¿Qué está buscando el Banco Central? En primer lugar, mantener ancladas las expectativas. Y yo creo, y ahí me apunto a la escuela de Ben Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aparte de que es un profesor brillantísimo, graduado en MIT, profesor de Princeton, y es una superestrella y que ha trabajado muchísimo con temas de recesión, temas de inflación, temas de depresión económica, y obviamente que hay que darle seguimiento. Pues Ben Bernanke, en una reciente presentación, hacía el hincapié de la importancia de mantener ancladas las expectativas de inflación. Y en un reciente libro que publicó sobre la política monetaria en los Estados Unidos, Estado del siglo XX como el siglo XXI, se ve claramente de que todo gobernador del Banco Central tiene que buscar mantener ancladas las expectativas de inflación, porque eso le facilita que la tasa de inflación, que en algún momento, la observada, puede moverse por encima de la meta, converja a la meta. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, ahora mismo tenemos una tasa de inflación de 9.5%, y esa tasa de inflación está muy por encima de la meta, como está en Estados Unidos, que es 9.1 y la meta es 2. En el caso de la República Dominicana es 9.5 y la meta es 4, más menos 1. Entonces, fíjense que está por encima de la meta, y la pregunta que habría que hacerse es, ¿dinámicamente es convergente esa trayectoria? Es decir, a lo largo del tiempo, la inflación que usted está observando va a terminar convergiendo al 4% en el caso de la República Dominicana, o en Estados Unidos ese 9.1% de inflación va a terminar convergiendo a el 2%, o el 8.6% de inflación en Europa va a terminar convergiendo al 2% de meta, o lo que se espera en Inglaterra, que pudiera terminar este año con un 13% de inflación, ¿convergería al 2%? ¿En qué plazo? Entonces, eso se logra si se mantiene anclada la expectativa. ¿Qué significa mantener anclada la expectativa? Que cuando usted analiza y dice, mira, ¿cuál será la inflación? Y usted lo pregunta o lo ve en los diferentes títulos financieros, algunos ajustados por inflación y otros no ajustados, y esa diferencia le permite implícitamente calcular la expectativa de inflación. Pues cuando usted dice, mira, sí, dentro de 2 años vemos que voy a tener una tasa de inflación cercana al 2%, entonces tú dices, eso significa que tus expectativas están ancladas. Pero no. Si tú ves que dice que la expectativa es dentro de 2 años que la inflación va a ser 8, entonces tú dices, no, no están ancladas. Porque definitivamente dentro de un periodo de 2 años debería converger a lo que es la meta. En el caso de la República Dominicana, si usted se va al análisis de lo que son las expectativas, y usted puede encontrarla en la página del Banco Central, www.bancentral.gov.do, o en mi blog también, www.jaimearistescuder.blogspot.com, se ha analizado y se presentan los datos de la expectativa, y se ve claramente cómo las expectativas de inflación en la República Dominicana permiten prever que en el horizonte de política se va a reducir esa tasa de inflación. De hecho, ustedes pueden entrar aquí a mi blog y léanse esta entrada, Valdés, el apriete monetario y la credibilidad, donde se ve claramente de que efectivamente lo que se está tratando de hacer con este aumento en la República Dominicana de 50 puntos básicos
y llevar la tasa de 7.25 a 7.75, la tasa de interés de política monetaria, también denominada tasa de interés de referencia, pues es mantener anclada la expectativa, que están un poquito por encima del 4%, y lograr que entonces comience a reducirse ese 9.5 y que vaya hacia la meta del 4%. Eso es lo fundamental. Entonces, lo mismo están haciendo los Estados Unidos. Así como aquí se incrementó en 50 puntos básicos, en los Estados Unidos, fíjense, esto lo estoy tomando del Wall Street Journal, se señala que la Reserva Federal, que le dicen la Fed, está aumentando la tasa de interés en 75 puntos básicos. Eso fue la semana pasada. Y el objetivo de esto es también reducir la tasa de inflación manteniendo anclada la expectativa. Si usted se va a la expectativa 2 años de los Estados Unidos, usted verá que comienza a mostrar claramente de que efectivamente se va a ir moviendo la tasa de interés actual, que como señalé está en 9.1% de Estados Unidos, hacia el 2%, pero en ese periodo de 24 meses que está definido como el periodo de política monetaria. Algo similar acaba de hacer también esta semana el Banco de Inglaterra. Fíjense, el Banco de Inglaterra incrementó en 50 puntos básicos la tasa de interés. Esto lo estoy tomando del Financial Times, ahí está, lo estoy tomando del Financial Times. Una noticia similar está aquí en el Wall Street Journal. El Banco de Inglaterra hace el ajuste más importante de tasa de interés desde 1995. Y esto porque lo que se prevé es que la tasa de inflación termine este año en 13%. O sea, es algo, ojalá que no ocurra, pero hay quienes han hecho esos estimados con relación a la tasa de inflación de Inglaterra. Entonces, fíjense cómo el Banco Central Europeo también hace unos días subió en 50 puntos básicos. 50 puntos básicos. Claro, todavía la tasa de interés de referencia ahora es que es cero. O sea que le falta mucho por subir a la tasa de interés del Banco Central Europeo. La de Estados Unidos va a seguir subiendo por lo menos en 3 ocasiones este año, en 25 puntos cada vez, y eso pudiera concluir entre 3, 3.25, como mucho 3.50 la tasa de interés de referencia este año. Y el Banco de Inglaterra lleva 6 incrementos consecutivos. Entonces, se ve que a nivel global se está registrando, y aquí acabo de hablar del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. O sea, son los 3 principales que nos influyen definitivamente, pero hay otros bancos centrales que también están tomando el mismo tipo de política. Si nos vamos acá, esto es la página del Banco Central, www.bancentral.gov.do. Fíjense en los aumentos de la tasa de política monetaria acumulado del 2021 al 2022. República Dominicana pasó de 3 a 7.75 de noviembre a julio. Fíjense, de 3 a 7.75 son 475 puntos básicos. Vamos entonces a comparar con otros países de América Latina. Fíjense, Argentina, 2.200 puntos básicos. Claro, Argentina tiene una inflación muy por encima de República Dominicana. Brasil, 1.125 puntos básicos. Recuerden que 100 puntos básicos, estamos hablando, 100 puntos básicos es igual a un 1%. O sea que aquí lo que estamos hablando cuando decimos 425 puntos básicos o 475 puntos básicos, en el caso de la República Dominicana, estamos señalando que es 4.75 puntos porcentuales. Cuando estamos hablando de Brasil, 1.125 puntos básicos, estamos hablando de 11.25 puntos porcentuales. Chile, 9.25 puntos porcentuales o 925 puntos básicos. Paraguay, 725 puntos básicos. Colombia, 725 puntos básicos. Costa Rica, 675 puntos básicos. Perú, 575 puntos básicos. Y ahí vendría entonces Uruguay con 525 y República Dominicana entonces con 475 puntos básicos. Ahí quedaría República Dominicana. Fíjense que México, Nicaragua y Guatemala serían los países que tendrían menores ajustes que República Dominicana. Es decir, que República Dominicana está ejecutando una política monetaria primero oportuna, porque comenzó en noviembre, antes incluso que Estados Unidos. Estados Unidos comenzó en marzo a hacer sus ajustes. El Banco Central Europeo todavía muchísimo más tarde, fue en julio, pero lo importante es que se está adoptando la política no solamente oportuna, sino adecuada,
porque vuelvo y señalo, el objetivo, y aquí yo creo que esto es lo fundamental, es hacer el ajuste en función de esto. Miren, aquí yo tengo en esa entrada, que le señalé Valdés, el apriete monetario y la credibilidad, cómo es perfectamente entendible la decisión del Banco Central, y para eso voy a utilizar la regla de Taylor, que en un reciente artículo el doctor Andrés Daguarreijo lo utilizó y calculó que efectivamente todavía se puede entender perfectamente de que la República Dominicana, su Banco Central, continúe subiendo la tasa de interés de referencia para enfrentar la inflación, porque en base a la regla de Taylor, nombrada por el profesor de economía, el famosísimo y brillante profesor de economía de la Universidad de Stanford, John Taylor, esto permite definir el nivel de tasa de interés de política monetaria en función de la distancia que haya entre la inflación observada, que en este caso es 9.5%, y la meta, que es el 4% más menos 1, así como también tomando en consideración la brecha del Producto Interno Bruto potencial y el observado. Entonces, en base a eso se define la tasa de interés. Y en ese artículo del doctor Andrés Daguarreijo, que se publicó recientemente en el periódico El Caribe, ustedes lo pueden encontrar, ahí se dice, mira, ¿cuál debería ser la tasa de interés en varios países? La tasa de interés de referencia, y se ve claramente de que todavía pudiera explicarse nuevos incrementos de la tasa de interés de la República Dominicana, la tasa de interés de referencia. Y por esto entonces podemos decir que es oportuna, es adecuada y es sumamente consistente con el objetivo de mantener ancladas las expectativas de inflación. Y yo creo que ahí hay que reconocerle a Héctor Valdés, el gobernador Héctor Valdés, que él ha sido sumamente exitoso manejando esas expectativas. Cuando uno analiza lo que es el desempeño de todos los gobernadores del Banco Central, principalmente del 66 para acá, que es cuando comienza a definirse una política monetaria moderna, y si se toma de los 80 también, cuando usted analiza el desempeño de Héctor Valdés en materia de inflación, usted dice que cuando está Héctor Valdés, la tasa de inflación promedio es alrededor del 5%. 5% de tasa de inflación. Cuando no está Héctor Valdés, si lo tomo del 66 para acá, cuando no está Héctor Valdés, la tasa de inflación promedio es 15 en la República Dominicana, 3 veces más. Pero si lo tomo de los 80 para acá, cuando no está Valdés, la tasa de inflación es 25. O sea, fíjense la diferencia. ¿Qué significa eso? Valdés le imprime credibilidad, esa es su marca de fábrica, y maneja extraordinariamente bien las expectativas de inflación. Y fíjense una cosa, hay momentos en que hemos tenido discrepancias en materia del manejo de la política monetaria, pero en términos generales hay que reconocer, sin lugar a dudas, que Héctor Valdés ha sido el gobernador más exitoso y tiene su nombre en la historia dominicana. Tiene su nombre en la historia dominicana como el gobernador más exitoso porque es quien sabe mejor manejar las expectativas de inflación. Y eso es clave para asegurar que la inflación observada, ese 9.5 por ejemplo, converja en un horizonte de política a la meta, que en este caso es 4% más menos un 1%. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.